pregunto eso. Te pregunto si tú no crees que habría muchos españoles que si Sánchez ofrece sacar a Podemos del gobierno, echarlos del gobierno, y plantea un gobierno de coalición con el Partido Popular, en ese esquema muchos españoles podrían tener la tentación de apoyar esa propuesta. ¿No lo ves? Yo creo que el Partido Popular probablemente entraría en la propuesta. Correcto. Yo creo que es de lo que estamos hablando de verdad. Yo creo que en este momento se están moviendo fichas dentro del Partido Socialista y dentro del Partido Popular para que pudiera por lo menos moverse esa propuesta en los próximos días, semanas. Hombre, vamos a ver, Julio, yo creo que se están moviendo fichas, efectivamente es así, particularmente en el sector socialdemócrata, por llamarlo de alguna manera, del Partido Socialista. Pero sinceramente no creo que Sánchez esté en esa deriva, en absoluto. A él le está saliendo el ADN de Zapatero y por lo tanto yo creo que van a seguir con su aliado bolivarista hasta el final. ¿No crees, Jesús, que en cualquier diseño que tenga Sánchez en la cabeza entra que en noviembre va a haber elecciones en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña, y que en ese escenario los independentistas van a romper con él y por tanto le van a dejar en paños menores respecto a su mayoría parlamentaria en el Congreso, y que en ese escenario la solución más inteligente para él, en la que incluso él podría salvarse como presidente, sería esa opción? Hombre, eso que tú acabas de plantear es un análisis electoralista de futuro, pero sinceramente yo creo que no están en ello, ¿eh? Yo creo que ahora están en el cortoplacismo, es decir, que están en salir de esta como sea. Yo estoy más por lo que antes hablábamos, Fernando y yo, de intentar corresponsabilizar a otros y salir de esta como sea, porque la gestión de esta historia ha sido tan nefasta, es decir, está siendo tan cantosa, por así decirlo, y perdonar la expresión, en el mundo entero. Es decir, porque yo por lo menos me intento leer prensa extranjera o ver cadenas del exterior, ¿no? Y os aseguro que, vamos, y vosotros lo sabéis, es un escándalo. Es decir, que la situación de España ahora es la última en cuanto a la clasificación de safety que hay por el mundo entero, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora están en el cortoplacismo, están en salir de la responsabilidad, y yo, sinceramente, no veo que estén pensando en el largo plazo en una coalición con el Partido Popular. Bueno, sin embargo, si te lo pregunto a ti directamente y te digo... de la Moncloa que les lleve a continuar en el gobierno y de manera indefinida, pero no exactamente con un análisis prioritario del pacto con el PP de coalición. Bueno, ese es el análisis de lo que tú crees que está pasando ahí dentro y puedo coincidir contigo. Pero si yo le pregunto a Jesús Trillo, Jesús, el PP, Sánchez le propone echar a Podemos del gobierno y hacer un gobierno de coalición en el que Sánchez se mantiene. ¿A ti te gustaría ese pacto? ¿A mí personalmente? Sí. Me parece que no. A mí no. Pero ahora, ese pacto tendría viabilidad, tendría posibilidades dentro de lo que considero que piensa la mayoría del partido, no la mayoría, sino la gente que gobierna actualmente el Partido Popular. Pues me temo que eso podría prosperar. Eso podría prosperar. Ajá. Sí, pero yo también lo creo. No, porque yo creo que lo que primero que tiene que pensar el Partido Popular es que no se puede corresponsabilizar de esto. Y por tanto yo ya ahí ya pondría el límite. Es decir, ese es el muro que yo no rebasaría. Mire usted, yo no voy a corresponsabilizarme ahora con usted de esta historia ni loco. Y por tanto es una estupidez. Luego, por otro lado, yo no asumiría en absoluto digamos, ideología o relato, o como quieras llamarlo, de pensamiento único de izquierdas que aquí se está imponiendo a través del duopolio comunicativo, de la televisión pública, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que eso, en cualquier caso, no le va a favorecer en nada al Partido Popular y, desde luego, no va a favorecer nada a España, que necesita cambiar de gestores y, principalmente, necesita quitarse de encima al señor Sánchez y al señor Iglesias. Jesús Trillo, que dentro de un rato voy a requerirte de nuevo para hablar del asunto este de las requisas, de las nacionalizaciones y tal, pero será dentro de una media hora o así. Así que si todavía estás despierto aquí. Muchas gracias, Javier. Gracias. Hasta luego. Un abrazo, Jesús, hasta ahora mismo. Fernando Paz.
Pero esto es una jugada en la que Pedro Sánchez, actuando como siempre, como un trilero, lo que hace es pasarle la pelota al PP por aquello de socializar la culpa, a PP y a todos los demás, ¿no? Para corresponsabilizarles de toda esta historia. El PP, desde el punto de vista político, lo único que puede hacer es decirle a Pedro Sánchez no está planteando un gobierno con el Partido Popular, sino un apoyo del Partido Popular a su gobierno, que es otra cosa. Y por tanto lo que está tratando es de obtener una carta blanca para poder hacer lo que le dé la gana con la sumisión de la oposición. Eso es lo que está buscando, no está buscando otra cosa en realidad. Lo único que le queda hacer al PP políticamente es devolverle la pelota y decirle, sí, yo te voy a apoyar, pero sácame a Podemos, naturalmente, del gobierno. Y hoy Podemos ha hecho algo, Pablo Iglesias ha hecho algo para forzar que eso no suceda, que han sido sus declaraciones contra el jefe del Estado, lo cual pone, lógicamente, a Pedro Sánchez en una situación en la que se tiene que decantar de una manera inequívoca. Por cierto, unas declaraciones que salen del seno de un gobierno que pide unidad. Y del seno de ese gobierno que pide unidad saca un tema tan unitario y que une tanto a la gente como es el de la Segunda República y el de la Tercera. Dicen que vamos a la Tercera República. No, donde quieren ir es a la Segunda República. Ha tenido mucha gracia esas declaraciones de Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, hay que recordar, diciendo que es que lo que él no quiere ver es un jefe de Estado uniformado. Claro, uno piensa en Chávez, en Fidel Castro y tal, o en chándal, como Maduro. Que vayan todos en chándal. Mira, que hagan un chándal único en la Moncloa para Pedro Sánchez, la Calvo y compañía. El chándal... Estarían ideales. Les sería muy propio. Me están riendo ya porque hay que ir a la publicidad, que si no la tenemos que mutualizar y no es plan. Después de la publi vamos a ver una de las razones por las cuales el PP no puede coger esa manzana que le tiende la bruja. Todo la oscuridad que hay en torno a las compras que el gobierno ha hecho o dice que ha hecho en estas últimas semanas. Lo vamos a ver enseguida a la vuelta. 22:56, estamos de vuelta. Hay un asunto del que hay que hablar. Lamentablemente, creo que no podemos ofrecer más información que la que tiene la gente, en fin, relativamente informada, porque el gobierno está callado ahí, que por algo será. Pero lo que está pasando con este asunto de las compras es todo muy raro. ¿Usted se acuerda de lo de los test de China? A una empresa que no era conocida, mejor dicho, que sí era conocida, pero no cualificada en China para comprar test, se le encarga que los importen aquí. Y lo que traen es malo. Y por algún motivo se le vuelve a encargar al mismo. Otra vez la compra de nuevos test que tampoco sale del todo bien. Vale. Luego nos hemos enterado de que se pide, o se encarga, otra compra masiva de material en China a una empresa condenada por estafa, condenada a cárcel. Después de que se encarga otra compra, esta es la de Ábalos, a un empresario de Aragón que lleva como 2 años con la empresa parada y que tiene una sociedad offshore en Malta. O sea, unas cosas muy raras. España es una potencia comercial. Hombre, decir, bueno, no somos la Gran Bretaña, vale, pero somos una potencia comercial, tenemos gente en todas partes. ¿De verdad era preciso hacer esto? Todo huele fatal. Y Miguel Gutiérrez pues se ha acercado a ver qué es lo que encuentra. Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. El Gobierno está demostrando ser un auténtico desastre en cuanto a la compra de material sanitario en los mercados internacionales. Parece que todo lo hace tarde y además que todo lo hace mal. Vamos a hacer un repaso de algunas de estas actividades, como por ejemplo el que todo el mundo conoce, ¿no?, de la compra de estos test de detección de COVID-19, unos test que venían defectuosos, solo tenían un 30% de acierto cuando tenían que haber tenido un 80%, pero es que esto no es lo único, sino que ha habido muchísimas incógnitas al respecto porque el Gobierno no ha demostrado ser muy transparente. Lo primero que conocimos es que el Gobierno ni siquiera consultó al Gobierno chino para que le facilitara una lista de proveedores fiables para comprar este material. Eso es lo primero. Y claro, por lo tanto, lo compraron por otra vía y lo que conocimos fue que el fabricante era la empresa Shenzhen BioEasy Biotechnology, una empresa que tiene alrededor de ella muchas sombras de irregularidades financieras y, por otro lado, que también ni siquiera tiene la licencia para vender en China. Pero claro, ante todo este alboroto, el Gobierno dijo que no lo había comprado a este fabricante, sino que lo había hecho todo a través de un proveedor nacional de confianza. Sin embargo, seguimos sin saber, a pesar de que le han preguntado en muchas ocasiones al ministro Salvador Illa, cuál es ese proveedor, que por cierto, al no facilitar esta información, pues está incumpliendo la ley de contratos del sector público, porque evidentemente la cosa pública, la red pública, en ella tiene que haber transparencia. Pero bueno, aparte de este timo, que fue un timo, tenemos que pasar a otros intentos de compra, como por ejemplo para las mascarillas que se están distribuyendo masivamente ahora, parece que ahora sí que sirven, ¿no? Pues para este reparto masivo se contactó con la empresa
FCS Select Products, una empresa que fue condenada en el año 2015 por haber saqueado el patrimonio de otras empresas que estaban en una situación financiera complicada, es decir, por estafa. Pero es que esto no es lo único, sino es que esta empresa a lo que se dedica es al marketing de fabricantes de bebidas alcohólicas, es decir, que nada tiene que ver con el material sanitario y por lo tanto pues poca experiencia pueden tener para la obtención de estas mascarillas y claro, así pues falta en el metro de Madrid para todos las personas que usan el transporte público. Sin embargo, el Gobierno sigue empeñado en que sí que cumplen todos los requisitos y todos los estándares, que son, por cierto, muy altos. Pero es que hay otra más, esto ya es un poco oscuro, pero vamos a otra más, porque el Ministerio de Transportes, el cual es dirigido por José Luis Ábalos, encargó a Puertos del Estado la compra de 8 millones de mascarillas. ¿Para qué? Pues para repartirlas entre las empresas estatales, como puede ser AENA, como puede ser ADIF o Correos. Bien, entonces le adjudican este contrato a una empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL, una empresa de Zaragoza, y aquí vienen muchas cosas que no terminan de sonar muy bien, porque claro, esta empresa tampoco se dedica a la compra de material sanitario, a la compra-venta, por lo tanto no tiene experiencia, sino que se dedica a hacer proyectos en África. Por otro lado, esta empresa tampoco tiene actividad actualmente y encima está en números rojos. No sabemos el importe que se ha hecho para la compra de estas mascarillas y esto empieza pues a sonar a dedazo o a favor por parte del ministro de Transporte para algunos de sus amiguetes, ¿no? Que ya sabemos que esto les gusta mucho dentro del Partido Socialista. Y es que tampoco sabemos ni siquiera cómo seleccionan, ¿no? Cuáles son los criterios para elegir una empresa u otra. Muy oscuro todo, José Javier. Gracias. Gracias, Miguel Gutiérrez. Y que me parece que lo expliqué inmejorablemente. Hay otras cosas que nos hemos dejado fuera, pero porque tampoco era plan. O sea, son solo 3 ejemplos. Y los 3 ejemplos son de preguntarte, ¿por qué? Usted es joven y usted es buena persona. Por lo tanto, usted piensa que en una situación como la presente, con todo este jaleo, con lo complicado que es, pues que uno va a lo que puede. Vale. Yo soy viejo y ya no soy bueno porque llevo muchos años de periodista. Entonces uno se hace malo inevitablemente. Y claro, me acuerdo de Filesa y de tantas cosas, ¿no? Sí, por eso no tiene por qué ser malo. Ya. Puede ser un mal pensado, quiero decir. Puede ser usted un adolescente envejecido. En cierto modo. Ya está. Como Fernando Paz. No, pero envejecido no. Usted es un adolescente envejecido. Menos mal que... Añado. La situación es de una opacidad extrema en este caso, ¿eh? O sea, yo creo que va a ser uno de los caballos de batalla una vez que pase esta crisis. Han salido informaciones recientemente que dan mucho que pensar. Por ejemplo, el hecho de que el Gobierno haya impedido a las empresas fabricantes ponerse en contacto con las comunidades autónomas. El que haya habido reuniones, como la famosa de la que hemos hablado el 2 de marzo, donde la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios no permitió esa venta de productos. Hoy, el Confidencial, hay que decirlo, publicaba una entrevista con un directivo español de una empresa en China, Pablo León, una magnífica entrevista donde este ha relatado cómo había ofrecido al Gobierno adquirir 50 millones de mascarillas fabricadas por una de las principales empresas de China, negociándolo allí. Incluso había ofrecido al cónsul en Cantón que fuese a visitar todo aquello por si tenía alguna duda y enviarlas inmediatamente a España, y el Gobierno español no ha dado ni contestación, ni han querido saber nada del asunto. Naturalmente se la van a vender a Estados Unidos y a países hispanoamericanos. Todo esto que está pasando ofrece un aspecto muy sospechoso y sobre todo porque sabemos quiénes están en el poder y las cosas que vienen haciendo y que han hecho ya tradicionalmente. Es bastante turbio, al menos en apariencia. La semana pasada nos contaba Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que habían pedido al Gobierno la identidad del importador, el famoso importador de los test full, ¿verdad? El full es lo que decíamos en el barrio antes de que se pusiera de moda lo de fake, que es una posmodernez millennial. Bueno, y que no le querían contestar. Bueno, hoy se ha publicado que el organismo correspondiente del Ministerio de Hacienda ha exigido al Gobierno que lo publique, porque está obligado a hacerlo por ley. El Gobierno está infringiendo la ley gravemente con todas estas historias. Y claro, al final saldrá, porque al final estas cosas salen.
Bueno, al final estas cosas salen, esperemos que sí, porque esto puede ser una de las principales piezas de la acusación contra el gobierno por todo lo que está haciendo. Y es bastante posible que el gobierno no tenga excesivo interés en que estas cosas salgan. Este empresario decía que lo que no se explica es la actitud del gobierno español, entre otras cosas porque, aunque dispusiera de un cierto material, cosa que no parece por las pruebas que nos ofrecen, aunque dispusiera, decía, España va a necesitar muchos millones de mascarillas en las semanas que están por venir, porque además las mascarillas van a desempeñar un papel importante en eso que el gobierno, de forma tan cursi como le caracteriza, llama la desescalada. En fin, lo que es la salida de la crisis y la reincorporación al trabajo y a la normalidad, ¿no? Ahora encontré una cosa mucho más cursi ahora, que es la deshibernación. Madre mía. Bueno, si que al final No, son capaces de palabras más, sí. ¿no? Bueno, esta es una de las... El descongelado. El descongelado. Es una de las razones por las cuales este gobierno tiene un verdadero problema legal a corto plazo. Una de las razones por las cuales hoy la Fiscalía General del Estado ha tocado a rebato para que de las campanas, para que se vayan poniendo las pilas, porque lo que viene en plan de demandas, querellas, denuncias de todo género puede ser un auténtico tsunami. Y hay razones. Por cierto, no solo a la Administración General del Estado, sino a todas las administraciones y también a instituciones privadas, pero muy fundamentalmente a la Administración General del Estado. La Oficina del Defensor del Paciente, por ejemplo, ha publicado un decálogo, y ese decálogo lo que te cuenta es a qué puedes acogerte para denunciar como damnificado por la gestión de la crisis del COVID-19. María Matos, muy buenas noches, cuéntanos la historia esta. Tell us the history. Buenas noches, exactamente es así como dices, pero antes creo que es la primera buena noticia que damos en bastante tiempo y por eso le decimos a nuestros espectadores que no pierdan la esperanza, que aún hay luz al final del túnel, porque es la primera vez que la Comunidad de Madrid cierra una de las 3 morgues improvisadas. Es esta, el Palacio de Hielo de Majadahonda, conocido como La Nevera, que ha albergado a 162 féretros que ya han sido trasladados por la UME con sumo cuidado a las funerarias. Así que tan solo ha estado abierto una semana desde que se lo contábamos y esto indica, es la mejor prueba, lo que mejor demuestra que las funerarias ya están descolapsándose, que están volviendo a la normalidad y lo que indica que cada vez hay menos fallecidos y que poco a poco estamos empezando a controlar esta crisis sanitaria. Y decimos poco a poco porque no nos podemos olvidar de las 2 depósitos improvisados, de las 2 morgues que aún siguen abiertas y en funcionamiento aquí en Madrid, el otro Palacio de Hielo y el Instituto Anatómico Forense, que aún albergan a cientos de féretros que aún no han podido ser recogidos por las funerarias. Pero como les digo, esta es la mejor noticia, ya ha sido hoy desinstalada, tan solo queda quitar las vallas y ese cordón policial para que todo pueda volver a su cauce aquí. Y les decíamos que no pierdan la esperanza, que hay luz al final del túnel para todas esas personas que hayan sufrido o que están sufriendo ahora mismo esos tan de cerca, esos efectos del coronavirus y también que hayan visto mermados sus derechos. Le decimos que pueden reclamar judicialmente, tal y como indica el defensor del paciente. Aunque el mundo esté siendo azotado por una terrible pandemia mortal, las leyes siguen existiendo y los derechos de las personas y ciudadanos siguen estando en vigor. Si usted o alguien de su familia ha pasado por alguna de estas 10 situaciones, sepa que puede denunciarlo, como por ejemplo el abandono de los ancianos en residencias. Pagarán por sus muertes quienes no les hayan socorrido. Podrá reclamar quien haya sido víctima de errores y negligencias al ser incorrectamente atendido por retrasar una intervención urgente, por un medicamento no adecuado o, en definitiva, que su enfermedad haya evolucionado negativamente por no haber sido atendido de forma adecuada. También se pagarán los errores de protocolo, si el paciente ha muerto esperando un respirador o no ha sido ingresado en la UCI por su mala clasificación, al igual que una lista de espera mal gestionada, cuando un paciente no haya podido ser tratado en la sanidad pública, pero podrían haberle derivado a la privada y no se hizo. La Administración tendrá responsabilidad patrimonial cuando los ciudadanos hayan sufrido la falta de iniciativa del Ministerio de Sanidad y las consejerías, a pesar del ejemplo de Italia y China al encarar antes que España la cadena de contagios. Denunciable la ausencia de protecciones de los trabajadores frente al coronavirus y podrá reclamar como accidente laboral si usted ha contraído el virus mientras realizaba su trabajo, así como también si usted es paciente de riesgo y le han denegado la baja laboral.
Las funerarias tampoco estarán libres. Se les reclamarán los incumplimientos contractuales y la mala prestación de los servicios, así como retrasos y abusos en el cobro. Y ya por último, la falta de información. También será reclamable toda la carencia de información a los pacientes acerca de los diagnósticos, tratamientos alternativos y posibles riesgos de los contagiados por COVID-19. Mañana hablaremos con Miguel Durán, además de la iniciativa legislativa popular, para ver si arreglamos de una santa vez en España el problema del personal sanitario. ¿Sabe usted que la temporalidad del personal sanitario es mayor en la sanidad pública que en la sanidad privada, por ejemplo? Bueno, hablaremos de él, que además está llevando cosas de este tipo fundamentalmente en lo que corresponde a responsabilidad patrimonial. Y aquí el hecho es que se han hecho muchas cosas mal. Basta con mirar a Cataluña y lo que ha pasado en sus residencias de ancianos. Porque en Madrid siempre pueden decir, hombre, el día 5 pedimos cerrarlas y nos dijeron que no, acuérdese. En Cataluña no. Y en Cataluña aún peor, el gobierno autonómico había dado instrucciones para que se les dejara morir. Claro que va a haber gente reivindicando y reclamando. Se opusieron, por cierto, recordémoslo, la profesión médica a este tipo de actitudes, porque ya se ha asumido como algo normal que si tienes más de, no sé, 70, 80 años, pues no tienes derecho a la vida directamente, cuando la criba que hay que hacer no es por razón de edad en ningún caso, sino por el estado de gravedad en el que se halle un paciente. El caso de Cataluña, como hemos dicho tantas veces, es un caso extremo. Un juzgado de Madrid ha abierto ya causa por no haber prohibido las manifestaciones y otros eventos contra el delegado del Gobierno en el caso de Madrid, y será lógicamente una causa contra el Gobierno porque es el responsable último de todo este tipo de decisiones. Por otra parte, hay otra serie de profesionales, dentistas, sanitarios de todo tipo, farmacéuticos, médicos, veterinarios, que naturalmente están denunciando desde hace mucho tiempo que el Gobierno ha actuado con una temeridad inaceptable. Y esa acusación de homicidio, por más que sea involuntario, está encima de la mesa. Hablando de homicidios, por cierto, hoy Marlaska ha metido la pata hasta el corvejón cuando en rueda de prensa ha hablado de un crimen que ha ocurrido en Valladolid, una muerte, para ser precisos, que ha ocurrido en Valladolid, donde ha muerto una mujer, y la delegación del Gobierno, vía policía, ha informado de un suicidio, y Marlaska abiertamente lo ha vendido como si la pareja de la víctima lo hubiera matado. Bueno, está puesto en libertad el sujeto y todo, es decir, no hay acusación formal. De hecho, estaba proveyendo hoy Marlaska, no sé si lo has escuchado. Sí, estaba proveyendo. Pero al hilo de esta cuestión es importante decir que tanto Televisión Española como Neutral, que es quien se tiene que ocupar teóricamente de vigilar los bulos, han lanzado el bulo de que esa persona había asesinado a su mujer. Este pitido, perdón, lo estoy oyendo solo yo, lo estamos oyendo todos. Ya está, ya se paró. Vale, ya se ha calmado. Yo sospecho si no, eran los de Neutral. Que los de Neutral, maldito bulo. Pero es que han sido los de Neutral los que han lanzado que había habido un caso en Valladolid de violencia doméstica. Neutral. ¿Ah, sí? Sí, los de Neutral. Han sido los que lo han sacado. De manera que estos son quién guardia a los guardianes. Maldito bulo. ¿Quién vigila a los vigilantes? Maldito bulo. Son ellos los que sacan los bulos y son ellos los que lanzan eso que ahora se llama las fake news. Neutral, Televisión Española. En fin. Bueno. ¿Pedimos que llamen al Club de Amigos o no? Es verdad. Antes de que nos cierren esto. Está todo el mundo diciendo, pero ¿cuándo van a pedir lo del Club de Amigos? Exactamente. Ahora en este preciso. Mira, justo, mientras arreglamos la conexión con Jesús Trillo, que quiero contar una cuestión de nacionalizaciones, requisas y demás, usted ya está viendo alrededor lo que hay, ¿no? O sea, poco más hay que decir. Lo primero, 1000 gracias de corazón a todos los espectadores que nos escriben continuamente para felicitarnos por estar aquí. Nosotros lo hacemos encantados, y si no fuera por ustedes, pues no lo haríamos. Así que, una maravilla. Pero es verdad que para seguir haciéndolo necesitamos su ayuda. Y el instrumento para esa ayuda es el Club de Amigos. Llame en cualquier momento, a cualquier hora. Si no le cogen en ese momento el teléfono, no se preocupe que le devuelven la llamada. 91-616-2464 y le explican cómo funciona. Nos dicen muchos espectadores, es que os estáis pegando una paliza, tal. Yo digo, ¿pero qué paliza? Paliza se la dan en los hospitales las enfermeras, los sanitarios. Nosotros, yo digo, como decían en mi tierra, sarna con gusto no pica. Nosotros lo hacemos encantados y estamos felices de poder hacer este trabajo. Lo único que les pedimos es esa pequeña aportación haciéndose el Club de Amigos solo para que podamos seguir haciéndolo. Y en la medida en que a ustedes les parezca bien que lo hagamos. Ya está. Y si nos pueden llamar, pues ahí quedan las llamadas esta noche y mañana por ellas.
Qué rural suena, ¿verdad? Eso de sarna con gusto no pica. Yo creo que Es que yo soy muy de rural, 40 para abajo ya nadie sabe lo que es la sarna. Piensan que sarna es una cantante dominicana o algo. Pero es una enfermedad. Bueno, era una cosa que te... Sí, efectivamente. Que nos vamos a lo de las requisas. Hoy ha habido muchísima alarma por la iniciativa del gobierno de intervenir test del coronavirus que tiene una empresa privada. Y al mismo tiempo por la instrucción formal de que el gobierno, el Ministerio de Sanidad, tiene la potestad para intervenir todo aquel test de coronavirus que pille moviéndose por ahí. Bueno, hay que decir que esto habrá asombrado a quien no se leyera en su día el primer decreto del estado de alarma, porque este tipo de cosas estaban puestas allí y fueron precisamente de las que más polémica generaron, no porque no fuera necesario, porque se entendía que era necesario, y hoy mismo la Alianza de la Sanidad Privada de España, ASPE, ha dicho que es lógico, que lo entienden. Por lo que generó alarma fue porque se decía sin más, es decir, sin ofrecer ningún tipo de garantía adicional, es decir, por una defectuosa redacción, no por el hecho en sí. Jesús Trillo, aquí es donde necesito tu consejo, jurisconsulto, para hablar de esta historia. Pues buenas noches de nuevo. Vamos a ver, yo quería hacer dos matizaciones previas. Una es la relativa, que me alegro lo del defensor del paciente y que efectivamente, como dijimos desde el primer día, aquí hay una responsabilidad patrimonial clara. Que, por cierto, mi despacho está abierto a esas reclamaciones. Pero otra matización sería en relación con lo que hablamos anteriormente, una hipótesis que no hemos planteado en relación con los pactos, que sería la creación de un gobierno de emergencia, no presidido por Sánchez, de coalición entre el Partido Socialista y Partido Popular. Ese gobierno sería mucho más bien visto e incluso yo creo que sería apoyado por Vox, por lo que en su día anunció, es decir, en cuanto al gobierno. Vamos al tema de las requisas. Efectivamente, como bien decías, José Javier, el decreto ya preveía el tema de las requisas, el tema de la imposición de prestaciones personales a las personas que tuvieran por necesario para participar en la lucha contra el coronavirus y finalmente incluso hasta la intervención de empresas o industrias. Eso estaba en el decreto y además de eso, ese decreto está fundamentado en la Ley Orgánica 4/1981 de estado de alarma, excepción y sitio, es decir, que es una cuestión prevista en la ley ya previamente y por tanto sí se puede hacer. Ahora bien, otra cosa es que, como bien recordaba el otro día Mario Garcés en el Congreso de los Diputados, es la verdad absolutamente absurdo que una administración, el Estado en general, aboque una competencia que está descentralizada para sin previamente hacer un análisis de la capacidad que tiene de gestionarla. Y si no tiene capacidad de gestión, mejor estaría en manos del órgano descentralizado que no del que vuelve a asumir la competencia, ¿no? Pero en fin, eso efectivamente estaba previsto en la ley. Quería saber también la diferencia entre la requisa, la nacionalización, etcétera. No tiene nada que ver. Una requisa es una expropiación de uso temporal de una cosa y particularmente cuando se trata de un bien mueble de carácter consumible, pues es quedarse con una cosa, siempre teniendo en cuenta que debe ser objeto de indemnización. Nuestra legislación, por cierto, solamente prevé ese tema de las requisas en caso de requisas militares, que es la antigua ley de expropiación forzosa, pero efectivamente exige siempre indemnización. La nacionalización es otra cosa. La nacionalización es la asunción de la titularidad por parte del Estado de una empresa, de una actividad o de un servicio. Eso que se puede hacer mediante ley expresamente, no se puede hacer ahora al amparo del estado de alarma y de la declaración de estado de alarma que se hizo con el decreto 463 del presente año. Por tanto, no sé si he aclarado bien la cuestión. Sí, yo creo que sí. Es decir, la intervención del Estado, ya sea a nivel Administración General del Estado, ya sea a nivel... No, bien, perdóname, me llega mal la intervención... Me llega mal vuestra voz. Bien, la intervención del Estado sobre material sanitario privado en las actuales circunstancias no es ilegal. No, en absoluto. Es la cuestión... No, o sea, a ver, si yo lo entiendo, el Estado dice que él no tiene test y les dice a las empresas que se aseguren con test de que sus empleados están bien y que compren los test.
Entonces las empresas compran los test y va a hacerles los test a los empleados por instrucción del gobierno. Entonces viene el gobierno y les requisa los test y se los quita. Así se completa bien el círculo, ¿no? Sí, la verdad es que es un tanto absurdo desde el punto de vista de la gestión y de la oportunidad política de hacer eso, ¿no? Porque lo que ha pasado en el caso de Gamesa concretamente es que han impedido que Gamesa, que hacía muy bien en establecer los test para saber cuáles de sus empleados estaban contagiados y por tanto evitar el mayor contagio, pues efectivamente al quitarle los test a esa empresa, al final en base a no la se sabe responsable bien. de la empresa, perdona Jesús, entonces si se produce la un responsabilidad, si se produce un contagio, perdóname, si se produce un contagio entre los trabajadores, esa empresa es responsable entonces por no haberles hecho los test que le ha requisado el gobierno. No, en absoluto. Esa empresa siempre puede alegar que ha sido requisada por parte del gobierno y que ya puso a disposición de sus trabajadores la compra de los test. En absoluto. Sería responsabilidad de quien ha ordenado la requisa. Jesús, te dejo con una noticia. El 22 de abril comparece en el Congreso Pedro Sánchez para anunciar una tercera prórroga del estado de alarma. Una segunda prórroga, en realidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el 10 de mayo, ¿no? En principio 15 días, ¿no? En principio antes de Reyes, Jesús. Hombre, lo que no cabe la menor duda es que ese cálculo del Fondo Monetario Internacional del 8% de pérdida del PIB, con la pérdida de la temporada turística esencial en España, me parece que va a subir mucho. Desde luego que sí. Jesús Trillo, un abrazo muy fuerte, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Y cuidaros, como siempre os digo. Tú también. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues aclarado este asunto que era importante, es decir, porque, claro, vamos a ver, estamos muy escarmentados y les hemos visto actuar. Entonces, cada vez que se pasan un poco de la raya, la gente naturalmente tiende a ponerse en lo peor. Bueno, y eso ha ocurrido con esto de las requisas y demás. En realidad el problema no es tanto de concepto como de ejecución. Como de ejecución. Que es un poco lo que nos contaba el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid al principio del programa, ¿no? Claro, es un problema de ejecución. Nadie discute la capacidad del gobierno para requisar o nacionalizar si tuviera la obligación de hacerlo. Ahora bien, aquí estamos hablando de un tema muy específico, que son los test. El gobierno hace 2 meses, como poco, debería haber dispuesto de una gran abundancia de test porque estaba necesitado, estaba precisado de hacer un mapa de la población para poder actuar y no lo ha hecho. Es que una parte sustancial de la responsabilidad criminal del gobierno es no haberse preocupado de los test para haber, como dicen ahora, mapeado la población y para saber a qué atenernos. Al no saberlo, una parte sustantiva de las víctimas que se están produciendo lo son por esa causa. Hay que recordar una y mil veces que llevamos un mes confinados, que la primera alerta interna del Estado, del Gobierno, pues la Policía Nacional, es por lo menos del 24 de enero, que hasta después de la manifestación del 8M el Gobierno no solo no tomó medidas, sino que a quien las quería tomar se las vetó, como hizo con la Comunidad de Madrid, y que en este momento somos ya el país del mundo con mayor número de muertos por millón de habitantes. Y estos son hechos objetivos. Y la región con mayor número de muertos por millón de habitantes es Cataluña. Sí, señor. Concretamente es Cataluña. Sí, señor. Y en su conjunto el país con el confinamiento más riguroso, porque lo que se está produciendo en otros países de nuestro entorno no es tan riguroso como lo que se está produciendo en España. Y esa es la mejor muestra de que el gobierno lo hizo fatal, rematadamente mal, y de que el gobierno llegó tarde con una especie de negligencia criminal. El hecho del gran número de muertos que tenemos, que es el primero del mundo por millón de habitantes, y la rigurosidad del confinamiento son los dos mejores mentís al gran bulo del gobierno de que ellos lo hicieron bien y que ellos llegaron a tiempo cuando los expertos se lo dijeron. En fin, bueno, vamos a otra historia que con toda seguridad... Usted sabe que dentro de los innumerables colectivos que están diciendo que el gobierno los ningunea y los maltrata, están las fuerzas de seguridad, y además por razones muy concretas. Es que el gobierno hizo un documento firmado por los sindicatos dinásticos, o sea, UGT y comisiones, calificando a policías y guardias civiles como colectivos de muy bajo riesgo, que hay que tener narices. Bueno, en general, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están hiperexpuestos. Y, por cierto, la Policía Municipal, la cito también, que la citamos siempre, están hiperexpuestos. Y están haciendo el trabajo que se les manda, que es para lo que están. Las Fuerzas Armadas, por cierto, también. En el caso de la Guardia Civil, además, se encuentran con instrucciones francamente complejas y muy complicadas de entender,
¿qué es lo que ha ocurrido con el asunto de la minoría musulmana y el Ramadán? Usted sabe que aquí, en líneas generales, nos han encerrado a todos. Bueno, bien está. No nos dejan ni ir a misa, y cuando vamos nos disgregan, cosa que es ilegal. Y, por cierto, repetimos el llamamiento, porque eso hay que denunciarlo continuamente. Vale. Y resulta que el gobierno decide que los musulmanes, sin embargo, por el Ramadán se pueden desplazar. Claro, a mí me parece fantástico que los musulmanes se desplacen cuanto quieran. Pero si en sus propios países les han prohibido desplazarse. Bueno, la cuestión es porque ellos sí, los otros no. Claro, ya no meto dentro del análisis el dato muy relevante de que el primer pésame oficial del gobierno de España, después de que llevamos ya no me acuerdo cuántos muertos, quiero recordar que más de 10.000, fuera para el presidente de la comunidad musulmana, que sentimos, en fin, de todo corazón que haya fallecido, pero es que antes había otros muchos también. Bueno, eso ya lo dejo aparte. Pongámonos simplemente en la cuestión de orden público. Oiga, que estamos viendo bloques de vecinos donde un vecino que es médico o enfermero, la gente aterrada va a ponerle carteles en su casa para que se vaya a vivir a otro lado, para que no contagie. Sí, eso es una... Que es impresentable. Bueno, y vamos a tener a una población flotante autorizada por el gobierno a flotar en esta situación. En fin, la Unión de la Guardia Civil ha emitido un comunicado en el que está francamente molesta, y es enteramente lógico. Y al teléfono están, les agradecemos muchísimo que se hayan puesto a nuestra llamada. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Don José Luis Gil, ¿qué tal? Sí. Bueno, vamos a ver, es muy complicado de entender, porque a priori, evidentemente, hay tal descompensación. ¿Tiene algún fundamento esta medida? Pues es verdad que es difícil de entender cuando toda España está confinada y a cierta parte de la población, pues no sé con qué razón, pues se le permite la libre circulación. Bueno, las musulmanas llevan mascarilla. No, ¿qué va? Ni siquiera. Libre circulación quiere decir libre circulación completa, es decir, no estamos hablando de ir al trabajo o del trabajo a casa, estamos hablando de libre circulación plena. Ir a los locutorios, de hecho, de los centros estos de enviar el dinero siguen funcionando. Mire, nosotros lo que hemos emitido en la nota de prensa es por una serie de órdenes cursadas a través de los medios oficiales de la Guardia Civil, que ha llegado a todas las unidades de la Guardia Civil de la provincia de Cáceres, y en la que se dice que bueno, que queda permitido, que se permite la circulación durante el día 24, el mes del Ramadán, ¿vale?, para el personal musulmán, ¿vale?, para la comunidad islámica. Donde vayan o donde dejen de ir, eso ya es que tampoco especifica más esta orden. Pues, pero si no lo especifica, es que pueden ir a cualquier parte. Claro, y ustedes tienen que regular el tráfico. Es una cosa un poco... En fin, bajo ningún concepto querría estar en su situación, de verdad. A ver, mire, nosotros tenemos unas órdenes dadas por la superioridad en las que entre ellas conlleva la vigilancia de las vías de comunicación para evitar desplazamientos innecesarios. Claro. ¿Vale? Bien, pues dada la circunstancia, cuando ocurra este suceso, cuando se aproxime la fecha, unos compañeros que identifican un vehículo ocupado, tampoco lo dice, por una, dos o varias personas, cuando el resto de la ciudadanía va de uno en uno al ser posible, pues que se le deja pasar simplemente por el hecho de decir que es musulmán o van a llevar algún documento, es que tampoco lo especifica. Entonces es un tanto complicado para los compañeros que van a estar a pie de carretera. Ustedes, aparte de decir lo lógico que es las órdenes incomprensibles, es muy complicado cumplirlas, ¿verdad? Aparte de eso, ¿han tomado alguna iniciativa? Vamos a ver, nosotros lo que hemos mostrado es nuestro malestar públicamente, con el objetivo de que se recapacite sobre esta orden, a ver de dónde viene. La orden la da el jefe de la Guardia Civil de Cáceres, pero bueno, él será el que tenga que decir si esas órdenes vienen de la delegación de gobierno, como es de suponer, como nosotros suponemos, o si ha partido por alguna otra razón y ha cursado estas órdenes por escrito. ¿A ustedes les ha dicho algo el jefe de la Guardia Civil en Cáceres al respecto? No hemos hablado. Bueno, habrá que esperar al conducto reglamentario, que en la Benemérita es una cosa que se respeta mucho, pero ya le digo yo que esto huele a delegación del gobierno que atufa, ¿eh? Creemos que sí, yo opino también.
No creo que un jefe de la Guardia Civil, con la carrera que lleva, se disponga a emitir una orden de que haya salido de él. Sinceramente no lo creemos. En fin. Y que en sí misma constituye una prevaricación. Se trata de una orden manifiestamente injusta. Claro. Bueno, si ha recibido esas órdenes de delegación de gobierno, quien tendrá que responder es la delegada del gobierno en Extremadura. Y claro, claro. A ella me refiero, a él me refiero. Sí, claro, es que el sentido de la nota de prensa que nosotros hemos emitido, vamos a ver, es que el día que se redacta, que se publica en el BOE el Real Decreto de Estado de Alarma, en el artículo número 2, ya está diciendo que se aplicará en todo el territorio nacional. Sí. No indica una diferencia entre una población y otra. Es para todo ciudadano que circule, que resida en España. ¿Y la apertura a la comunidad musulmana, sabe usted si es general en toda España o solo en la comunidad de Extremadura? A ver, nosotros solo tenemos conocimiento en la provincia de Cáceres. El comunicado que ha emitido el jefe de la Guardia Civil de la provincia de Cáceres. No tenemos conocimiento de que haya... Pues ya le digo yo que en Almería y en Granada hay instrucciones semejantes, que no las hemos conocido por la Guardia Civil, sino por por el aparato judicial, pero ya le digo yo que también. Ya le digo que nosotros somos una organización, una asociación profesional a nivel nacional y bueno, se ha tratado en los órganos centrales de la asociación y no tenemos conocimiento de ninguna otra orden similar que vaya en esta dirección. En fin, don José Luis Gil, secretario general de la Unión de Guardias Civiles en Extremadura, que les vaya todo muy bien. En fin, sabe usted que estamos con ustedes, la inmensa mayoría de los españoles, y más en esta situación en la que estamos viviendo todos, ¿no? Que cuando encontramos un guardia civil en la carretera, normalmente miramos a ver si llevamos unos papeles. Estamos con ustedes, pero si la orden ha partido del comandante de la Guardia Civil de Cáceres, yo con el comandante de la Guardia Civil de Cáceres no estoy. Pero ya te digo yo que no. Aunque sea Guardia Civil. Ya te digo o sea que habría que saberlo. Don José Luis, que muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Es que Julio, la semana pasada los juzgados de Granada y de Almería empezaron a hacer circular órdenes semejantes, que es donde hay una población, usted se puede imaginar. Por cierto, en Granada se ha vuelto a ir la imagen a negro, y eso es un problema local. Habría que hacer algo, estar escribiendo... ¿Que se ha ido a negro quién? La imagen. ¿La nuestra? Sí. Eso es maldito bulo. Eso es maldito bulo, ¿no? Maldito bulo. Bueno, pues son cosas que hay que contar, pero claro, como llueve sobre mojado una vez más. Bueno, la simultaneidad de las órdenes, como apuntas tú en Almería y en Granada, al tiempo que conocemos lo de Cáceres, pues apuntan a una autoría clarísima, que es por parte del gobierno, indudablemente, a través de las delegaciones de gobierno. No son resoluciones motu proprio de la Guardia Civil, de la comandancia de la Guardia Civil de cada localidad, ¿verdad? Pero tenemos que saber en manos de qué gobierno estamos. Hace poco Alberto Garzón, ese ministro de Consumo, que no se sabe muy bien a qué se dedica, haciendo una gracieta al comienzo de la Semana Santa, decía que recomendaba un par de películas para Semana Santa. Una era La vida de Brian y la otra también era, pues como una cachondada del tema y tal, ¿no? Mostrándose muy gracioso. Mira, qué comecura soy. Sí. Claro, son así, ¿no? Bueno, hubo quien le contestó que le recomendaban a él que viera una película que se llamaba Chernóbil, que retrataba a unos comunistas absolutamente incompetentes que ocultaban la información a la población hasta producir una catástrofe de miles de muertos, que era una película, por cierto, muy actual y que tenía mucho que ver con nuestra situación, ¿no? Entonces estamos en manos de ese gobierno. No tengo ninguna duda de dónde ha partido la orden. Permitir el Ramadán mientras se dispersa a los fieles que están en la Catedral de Granada. Bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a dedicar la última parte del programa a dos asuntos de reflexión que me parece que merecen mucho debate y mucha conversación, y también mucha ilustración. Uno de ellos es la arquitectura de la propaganda que el gobierno está emitiendo a todos los españoles. Llevamos ya un mes confinados y desde el 9 de marzo que empezó todo esto se ha podido ver perfectamente cuál es el esquema. Es decir, cuáles son las armas con las que, en realidad morales, con las que el gobierno está intentando manipular a la sociedad española. El segundo es el aniversario de hoy, 14 de abril, que es el aniversario de la proclamación de la Segunda República, y que seguramente habría quedado como, bueno, una simple mención para hablar Fernando Paz y yo, que somos friki de estas cosas, de no ser porque de repente el ala más comunista del gobierno, nótese lo que acabo de decir, el ala más comunista del gobierno aprovecha para decir, ¡ay, que yo soy de estos! Es que es lo que tenemos delante. Al teniente Mohino.
Al teniente Mohino. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta entramos a fondo en estas cuestiones. 23 horas 35 minutos, estamos de vuelta, vamos a lo anunciado. Le recuerdo, pues, por hacer así un resumen sumario de las noticias de las últimas horas, ya sabe usted lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, prevé un descenso del PIB español del 8% y seguramente se queda corto hasta final de año, y un aumento del paro hasta el 20%. Dicen que luego después del 21 recuperaremos un 3 y pico % de crecimiento. Bueno, veremos, porque en general la gente que está mirando y que de esto sabe calcula una bajada muy superior, fundamentalmente por el efecto del turismo, no solo sobre el turismo, sino sobre todo lo demás. Claro. Tenemos el 22 de abril anuncio de comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para pedir una nueva prórroga del estado de alarma por 15 días más. Y tenemos a un especialista de la OMS, valga el oxímoron, que ha dicho que España no es líder en mortalidad mundial por casualidad. Y efectivamente, es que no tiene ningún sentido que España sea el país del mundo con mayor número de fallecidos por millón de habitantes como es. En fin. Oye, me ponen un mensaje en el que dudan de la veracidad de esa orden por parte del comandante de la Guardia Civil de Cáceres. Entonces yo ni la dudo ni la dejo de dudar, pero me gustaría que pudiéramos de aquí a mañana por lo menos intentar conectar con la Guardia Civil de Cáceres y confirmar que efectivamente esa orden ha salido y ha sido firmada por el comandante de la Guardia Civil de Cáceres. Me gustaría confirmarlo porque en eso creo que debemos ser absolutamente, pero estrictos. Y hay un señor que se ha puesto al teléfono, que acabamos de hablar con él, que es de la Unión de la Guardia Civil. Sí, señor. Pero no es de Cáceres. Sí, claro. ¿Él es de Cáceres? Sí, sí, de Extremadura, sí. ¿Y ha visto esa orden él? Sí, de hecho lo tengo yo, y tú también, te lo he mandado hace un instante. Vale. Por aquí, ese es del documento. Me gustaría confirmarlo. Perdón, hemos visto el comunicado de la Unión de la Guardia Civil, no la orden que ellos han recibido. Por eso, a mí me gustaría, si es posible, me gustaría confirmar que ha habido un Guardia Civil que ha dado fantástico. Esa orden. Si es posible. O a través del que se ha canalizado esa orden. Yo ya te digo que creo más bien que es lo que hay, porque lo que hemos visto últimamente ha sido fundamentalmente eso, delegación del gobierno, como lo de la policía en Granada el otro día. Ya, pero sabes, José Javier, que nos gusta aquí hilar fino, puntillosos en estos temas, para no engañar nunca, si es posible. Vamos a lo que había contado yo antes, lo de la propaganda. Vamos a ver. Esto, tómeselo usted como, desde nuestra modesta posición, como un ejercicio de pedagogía. O sea, ¿cómo se controla a una población para que piense lo que uno desea? Para que piense que ese burro que está viendo delante no es un burro, es un dragón. ¿Cómo se consigue eso? Propaganda de guerra. Y es exactamente lo que el gobierno Sánchez ha utilizado en esta crisis. Vamos a verlo. El gobierno de Sánchez siempre ha prestado más atención a la estrategia de comunicación que a cualquier otra dimensión de la política, llegando al extremo con la crisis del coronavirus. Ante la evidencia de una calamidad sin precedentes desde la guerra civil, el sanchismo ha optado por una solución radical: utilizar los mecanismos clásicos de la propaganda de guerra. Y para ello, lo primero es determinar la naturaleza del problema. Estamos inmersos en una guerra total que nos incumbe a todos. Según el discurso oficial, no estamos ante una pandemia, no estamos ante una crisis sanitaria, estamos ante una guerra. Y el discurso de guerra tiene un efecto propagandístico inmediato. Está prohibido disentir, solo cabe callar, arrimar el hombro y aplaudir con entusiasmo. En este sentido, el decreto del estado de alarma facilita mucho las cosas. El pueblo no opina en tiempos de guerra, el pueblo aclama. Desde el primer instante, los medios cercanos al poder han puesto especial énfasis en una misma escena. El pueblo, que, confinado en sus casas, aplaude todos los días. No protesta, no critica, no disiente, aplaude a sus bravos líderes como en cualquier reportaje de propaganda de guerra. El jefe no es culpable, el jefe nos guía. La tragedia sanitaria, económica y laboral que estamos viviendo tiene unos máximos responsables: el señor Sánchez y el señor Iglesias. No se le pueden pedir responsabilidades al presidente del gobierno. Tajantemente no. El presidente no está al frente, sino por encima. Él nos guía, no es culpable. Comparece ante los ciudadanos para predicar consignas morales y para dar ánimos, pero no para asumir responsabilidades. Así intenta salvar su figura de la quema. Pero entonces, ¿quién está al frente?
no hay política, hay decisiones técnicas. Quiero comunicarles las recomendaciones que nos han hecho los expertos y siguiendo las recomendaciones que nos han hecho los expertos del comité técnico que asesora al gobierno. Continuamente se llenan la boca con estas palabras. Inicialmente el gobierno decidió crear un Consejo de Ministros reducido para gestionar la crisis e incluso asumir un mando único. Pero enseguida se vio que eso tenía un fuerte coste político. De manera que Sánchez optó por enmascarar su gestión detrás del cuadro técnico. Un guardia civil, un científico, un policía, un militar, todos compareciendo a diario para arropar al político que desgrana los datos. ¿Quién va a criticar a toda esa gente? Son servidores del Estado, gente entregada, incluso ellos son a veces víctimas del virus. Envuelto en la asepsia del cuadro técnico, el responsable político directo de la crisis, que es el Ministerio de Sanidad, se limita a enumerar acciones, medidas, compras y... Que hemos superado ya la primera etapa de la epidemia, que era alcanzar el pico, el de consolidar la segunda etapa, es decir, doblegar la curva. Porque en esta guerra no hay muertos, sino gráficos. La crudeza de las vidas que se extinguen queda neutralizada, cosificada, en la gráfica indolora de un cuadro de Excel. No combatimos contra la muerte, sino contra una curva que hay que doblegar. Los muertos no existen porque no se ven, y si alguien los saca a colación, entonces no cabe duda, es un derrotista, un traidor, un agente del enemigo que merece la reprobación del pueblo. También está prohibido disentir. La España de los balcones, la España que se está sacrificando cada día, no se merece una oposición que genere división y que alimente bulos, mentiras y odio. Es desleal y es indigno pagar en las redes sociales noticias falsas. Todo disidente es un traidor. También en esto el gobierno ha repartido los papeles. El presidente, que flota por encima de los acontecimientos, pide pactos y unidad, mientras su portavoz, Adriana Lastra, insulta a aquellos cuya lealtad se requiere. No es contradictorio porque, una vez más, esto es la guerra y solo cabe estar conmigo o contra mí. Todo esto no sería posible sin una intensísima cobertura mediática. Pero la oposición se da cuenta. Consideramos que están haciendo una actuación de servicio al régimen, al gobierno de España, de propagación de ese relato que se está intentando extender y que pasa por ocultar la gran desgracia que está sufriendo España. El gobierno ha estrechado el lazo sobre los medios públicos y también sobre los medios privados afines mediante millonarias subvenciones. Incluso se ha aplicado a ejecutar la censura sobre las redes sociales. Desde hace más de medio siglo no se veía una obediencia tan unánime en los medios de comunicación. ¿Logrará la propaganda gubernamental manipular a la opinión pública, mostrándole una realidad paralela? Es dudoso. Los damnificados por la gestión del gobierno suman cientos de miles. Al final, la realidad es la que es, una pandemia global de singular dureza ante la que el gobierno reaccionó tarde, multiplicando sus daños, y que después ha gestionado mal. Porque no, esto no es una guerra. Esto no es una guerra. Y hay que repetirlo permanentemente. Pero es muy interesante la reflexión, yo creo, sobre la muerte, ¿no? El reportaje es magnífico, magnífico. Es verdad que lo que emerge, está emergiendo desde hace semanas, es eso que La Rochefoucauld decía, que el hombre hay dos cosas que no puede mirar fijamente, el sol y la muerte. Y la muerte ha sido excluida sistemáticamente de nuestras vidas y de nuestras sociedades. La muerte está siempre ahí, la tenemos siempre cerca. En España mueren cada año 450.000 personas. En España muere mucha más gente de otras razones, por otras razones y por otras causas, que por el propio coronavirus. Sin embargo, permanecemos ajenos a esas muertes. ¿Por qué estas muertes de repente emergen como una verdadera amenaza? Porque son para todos, porque está ahí algo invisible que en cualquier momento nos puede matar a cualquiera de nosotros. Y eso la hace completamente diferente. Sin embargo, la experiencia de la muerte, que solo tenemos una vez y que siempre la tenemos hasta ese día en los demás, es una experiencia necesaria para la reflexión y necesaria para la proyección de nuestras propias vidas. Y desde ese punto de vista, lo que está ocurriendo también es enormemente positivo. Por eso es una pena que los medios de comunicación no recojan la muerte y no enseñen la muerte, porque es una parte inseparable de la vida, es la otra parte de la vida. Y allá cada cual cómo quiera vivir su propia muerte o cómo quiera prepararse para su propia muerte. Pero esa es una reflexión que sin duda tenemos que hacernos. Sí, está claro que el gran tabú en nuestra sociedad, junto al de la enfermedad también,
es el de la muerte, no cabe la menor de las dudas. Todas las sociedades tienen sus tabúes. En otras épocas han sido otros y ahora es la muerte, ¿no? Pero con respecto al asunto de la propaganda de guerra, yo creo que Churchill decía que en la guerra la verdad es tan valiosa que ha de venir escoltada por un sinfín de mentiras. Y efectivamente así pasa. Lo esencial no es lo que las cosas sean, lo esencial es cómo se perciben las cosas. Y a tal efecto lo que está haciendo el gobierno es literalmente comprar a los medios de comunicación para que estos den una imagen de lo que está sucediendo, en donde se está negando la realidad última de los sucesos que están acaeciendo. Los medios que contaron las truculencias del 11M, los medios que al día siguiente, incluso aquella misma tarde, no se recataban bajo los titulares, bajo los gruesos titulares de lo que había sucedido en aquella jornada, digamos, acompañarlos de un aparatoso montaje fotográfico en el que se veían heridos, muertos, en fin, ¿no? Todo tipo de herrumbre en las estaciones en las que habían estallado los trenes, o esos mismos medios que también relataron con todo tipo de detalles las truculencias del 11S, o lo que está sucediendo ahora en los Estados Unidos. Sin embargo, son los que han levantado un velo, o los que han echado un velo sobre la realidad española para que los ciudadanos españoles no lo vean. ¿Por qué? Pues porque no se ha de ver el desgarro, no se ha de ver el dolor, las tragedias familiares, la muerte de esas personas que la tienen que recibir abandonadas, solitarias, sin el apoyo y el calor de los suyos, los entierros en donde no puede haber más de 3 personas. Todo eso se nos está hurtando para proyectarnos una realidad, como digo, de Disneylandia, una realidad en la que todos son aplausos, sirenas, parabienes y llamamientos a la unidad, ¿no? En fin, todo un aparato de ocultación y de mentiras, porque saben que eso se puede volver políticamente contra ellos. Quieren que la ola de indignación que está ahí y que existe, quieren volverla sentimentalismo y quieren volverla pura emotividad. Lo que hay es una indignación y una ira que está rugiendo por debajo de los fenómenos que vemos y que estoy seguro que se van a materializar en algunos aspectos que el gobierno prefiere en este momento no pensar. El levantamiento contra la versión oficial, por otra parte, ya empieza a ser generalizado. Veíamos ayer a Macarena Olona, la hemos recordado aquí en este reportaje, y también hoy Antonio González Terol le ha cantado las 40 a Xavier Fortes en TVE. Creo que podemos ver ese momento. Exponemos las de una, las que recibe el presidente del gobierno y las que recibe la Comunidad de Madrid. Don Xavier, pues me va a permitir preguntarle entonces por qué el 31 de marzo, por ejemplo, se entrevistó en la televisión pública el señor Barbero, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, sin advertir su filiación política, o por qué el 12 de marzo se entrevistó al señor Guillén del Barrio como si fuera un simple enfermero representante de la sanidad madrileña, cuando es un candidato de Podemos, ocultando su filiación política y no dando la oportunidad de una réplica al Gobierno de la Comunidad de Madrid. O por qué, por ejemplo, el 11 de marzo la televisión pública habló de recortes en la sanidad pública de 3.300 sanitarios y luego hubo de rectificar porque directamente mintió. Vaya repaso le ha dado nuestro colaborador habitual y amigo Antonio González Terol, a quien felicito. Televisión Española, yo creo que debemos comenzar una nueva etapa en las relaciones con Televisión Española. Es decir, ya como ciudadanos, como personas que contribuimos con cientos de euros cada año para que esos señores estén en los pasillos, 5.000 personas en Televisión Española sin hacer nada, nada. 400 millones en salarios en Televisión Española. ¿Qué hacen? ¿Por qué no se pide una auditoría de cada uno de esos puestos de trabajo como se haría en cualquier compañía decente, en cualquier compañía que pretenda ser eficiente y cumplir con su misión y no estafar a la gente? ¿Pero qué se creen? Tienen puestos perpetuos, cargos perpetuos, no van a trabajar, liberados sindicales en los pasillos, y encima los otros 400 millones que nos cuesta Televisión Española en total con Radio Nacional de España son 800, los otros 400 resulta que son para comprar zarandajas a productoras como la de Carlos Bardén, como las historias de la cuarentena. Pero vamos a ver, ¿se creen de verdad que este país con 4 o 5 millones de parados va a poder aguantar que Televisión Española haga eso? ¿Va a poder aguantar que Televisión Española siga sin publicidad y en vez de ser financiada por los anunciantes la tengamos que pagar todos los españoles? ¿Ustedes creen que eso es razonable? Entonces, habrá que poner en cuestión que las televisiones autonómicas más Televisión Española nos cuesten 1.300 millones de euros al año. 1.300 millones de euros al año para hacer lo que hacen.
O sea, es para echarse las manos a la cabeza. Es un verdadero escándalo, es un robo generalizado. Lo es, Julio, pero habría que recordar a los miembros del Partido Popular cuando se quejan que si la 1 está como está y la 2, y que si la 3, la 4 y la 6 están en permanente campaña por la ocultación que están haciendo a los españoles, es porque el gobierno del Partido Popular así lo quiso en su momento. Porque quienes salvaron al Grupo Prisa fueron los señoritos del Partido Popular, y lo mismo cabe decir de las otras cadenas a las que nos hemos referido, por no hablar de Televisión Española y de las autonómicas, que también están en manos del Partido Popular. Bueno, vamos a, como yo no quiero quedarme hoy sin hablar de lo del 14 de abril, que me parece muy importante, no por lo que pasó, que también, sino sobre todo por lo que está pasando, vamos a hacer lo siguiente: una mínima pausa para la publi, y a la vuelta vemos el fervorín tricolor que les ha entrado hoy a nuestras izquierdas, insisto, que se sientan en el gobierno, a un vicepresidente y un ministro, nada menos, ¿verdad? Han estado ahí alabando el retorno de la República. Antes, respecto a lo de la Guardia Civil, que se ha generado una polémica interesantísima sobre el asunto, vamos a ver, tenemos la copia de la orden específicamente en la comandancia de Cáceres, y bueno, tenemos el papel. A petición de la Comisión Islámica Local se autoriza esa excepción a la limitación de movimientos por el decreto del estado de alarma, y la publicaremos en cualquier momento. Vamos a hacer esa pausa y a la vuelta nos vamos al 14 de abril, no del 31, de 2020. Hasta ahora mismo. Bien, 23, nos quedan 6 minutos de programa y los quiero dedicar a lo del 14 de abril. Hoy hemos visto al gobierno, porque es el gobierno, en fin, levantando la bandera republicana, evidentemente contra la monarquía. En tweets diversos, Pablo Iglesias, por ejemplo. Hoy, cuando se reordenan las prioridades y la realidad nos recuerda de un golpe cuáles son las cosas que verdaderamente importan, aquellas que sostienen la vida y nos construyen como sociedad, ¿qué es lo realmente importante? La República. Alberto Garzón, es verdad, Alberto Garzón, ministro de Consumo, es lo mismo, hoy es 14 de abril y tal día como hoy en el 31 se proclamaba la Segunda República, salud. Hombre, vamos a ver, o sea, Alberto Garzón, no son días adecuados para desear a la gente salud así por las buenas, y mucho menos salud y república, que como dice un amigo mío, suelen ser términos contradictorios. Es de Fernando Paz, que está aquí. Como dicen los chavales jóvenes, es que me parto. Sí, ¿no? Me parto y me troncho, en fin. Me También el partido, las juventudes del Partido Socialista han echado su cuarto a espadas, recordando, en fin, además con su estrellita roja y tal. Bueno, o sea... Están desfasadísimos, son anacrónicos esta gente. ¿Qué pasó, Fernando Paz, el 14 de abril de 1931? Pues que se proclamó la Segunda República a raíz de las elecciones municipales que no habían ganado las izquierdas y que en cualquier caso no estaban planteadas como un referéndum, un plebiscito al respecto, y ante la dejación de quien detentaba el poder, en este caso el rey Alfonso XII, en una valoración... Alfonso XIII, en una valoración, en fin, creo que bastante errónea de la situación, pues decidió dejar en suspensión, como dijo él, el ejercicio del poder real, ¿no? Y la República llegó por ese lado, digamos, con legitimidad, puesto que había habido un abandono del poder, por una parte, y es innegable que además llegó en medio de un enorme entusiasmo popular, por lo menos de media España, mientras la otra media, pues, digamos que se abstuvo o dejó hacer. La verdadera tragedia histórica de la República es que malbarató todo aquel entusiasmo empeñado en una política sectaria, porque estaba planteada como una república solo para los republicanos, no para los españoles. ¿Quiénes fueron los padres intelectuales de la Segunda República? Bueno, pues la agrupación al servicio de la República, conocidísima, con Pérez de Ayala, Marañón y Ortega y Gasset. ¿Dónde acabaron todos y cada uno de ellos en el año 36? Apoyando el alzamiento nacional y a don Francisco Franco Bahamonde. ¿Quién fue el abanderado de la fotografía que hemos visto que subía antes Alberto Garzón? Pues un aquí el 14 de abril. Llamado Moín, que terminó fusilado en 1936 porque la República del Frente Popular era una cosa ya bastante irreconocible con respecto a la ¿Fusilado República. por quién? No, fusilado por el Frente Popular. Claro. Como fusilado por el Frente Popular el oficial que levanta la bandera republicana. Teniente Moino, teniente de ingenieros. Teniente Moino, sí señor. Capitán ya entonces en el 36, fue fusilado por el... Así es. ¿Qué quiere usted que le diga? De 8 ministros de la República fusilados, 7 lo fueron por el Frente Popular. Es un dato claro, para Alberto Garzón, para su consumo.
Entonces, toda esta panda de ignorantes, o sea, es que hay cosas que de verdad no pueden ser. Si todos podemos entender que el régimen de la Restauración estaba muerto, entre otras cosas porque no quería vivir, pero claro, de ahí a pensar que la guerra civil enlaza con el 14 de abril, que no, porque el Frente Popular no era la gente del 14 de abril, no era básicamente. De ahí a pensar que aquello es algo que debamos recordar, por favor. Ahora estos días están muriendo muchos españoles, muchos miles de españoles que lo sabían bien, porque lo habían vivido y habían vivido las consecuencias. En fin, es un tesoro de sabiduría que se pierde, ¿verdad? Porque si estamos en manos de estos, desde luego... No, además lo plantean de una manera absolutamente antihistórica. Es decir, la Segunda República no trajo la democracia a España. La democracia a España era muy anterior. Desde el punto de vista formal, el sufragio universal es el gobierno de Sagasta en 1890 el que instaura el sufragio universal. Es decir, no trae la democracia a España por ninguno de los conceptos. Al contrario, lo que trajo fue una interpretación absolutamente sectaria y, como digo, solo para los republicanos. No voy a dar más que un dato porque esto la gente normalmente no lo sabe. Gracias a las muy restrictivas leyes de la República, que aquello no era un Estado de derecho, sino en el que el gobierno mandaba sobre los jueces, se reservaba el derecho a actuaciones propias al margen de la legalidad. Hay que decir que en España, durante la Segunda República, aprobado por el gobierno Azaña en agosto del 33, se instauraron 4 campos de concentración para los asociales. Sí, han oído ustedes bien, 4 campos de concentración en Burgos, Alcalá de Henares, el puerto de Santa María y Guinea Ecuatorial. 4 campos de concentración donde iban por la ley de vagos y maleantes, que es de la Segunda República, no de Franco, donde iban los proxenetas, los alcohólicos, los drogadictos, por la parte de los maleantes, y por la parte de los vagos, incluso parados de larga duración, iban, en su condición de vagos, según la ley, iban a parar a los campos de concentración, varios miles de españoles durante la Segunda República, no en tiempo de guerra, en tiempo de paz y con el gobierno, aprobado por el gobierno de don Manuel Azaña. Esa es la realidad de la Segunda República, un régimen que desde febrero del 36, desde el triunfo del Frente Popular, fraudulento por cierto, hasta el 18 de julio del 36, no tuvo la Constitución en vigor, no estuvo ni un solo día, ni uno. Exactamente, dato que es con el que yo pensaba terminar, pero que ya lo ha puesto Fernando y que es importantísimo. Bueno, pues eso es la realidad. Luego ellos pueden soñar lo que quieran, pero no es la realidad. También aquí nos engañan. Julio Erice, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Don Fernando Paz. Un placer, como siempre. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenas noches, que descansen. Mañana aquí desde las 12 del mediodía con María Durán. Más información, toda la información. Que descansen.